Un nuevo capítulo de 10 años del Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030. Hoy conversaremos con Lina López, quien nos va a contar toda la historia de Encicla desde sus inicios, su paso por el área metropolitana y cómo Encicla dejó de ser solo bicicletas públicas y terminó siendo un gran proyecto de ciudad, y luego su paso por otras dependencias como la Secretaría de Movilidad de Medellín y ahora desde Espacio. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Alberto, bien, ¿y tú? Todo muy bien. Lina, estamos haciendo unas conversaciones a raíz de los 10 años del Plan Metropolitano de la Bicicleta y quisimos hablar contigo porque eres una figura que todo el mundo ha mencionado como muy importante en estos 10 años en la bicicleta en Medellín y el área metropolitana. Lo primero que quiero es que te presentes un poco y nos cuentes dónde estabas tú hace 10 años. Bueno, yo soy Lina López, estudié un pregrado en Ingeniería de Diseño y luego hice una maestría en Transporte y Urbanismo. Soy de Medellín, obviamente, y hace 10 años estaba trabajando en el área metropolitana del Valle de Aburrá, en la subdirección de movilidad, a cargo de la estrategia de movilidad activa. En ese entonces no hablábamos tanto de movilidad activa, hablábamos de la bici y coordinaba lo que en ese momento llamamos el Plan Encicla Pura Vida. Correcto. Entonces estamos hablando en Cicla Pura Vida, estamos hablando de la administración de Aníbal Gaviria, ¿cierto? Así es, sí. Ok. Pero quiero devolverme un poquito contigo para que nos cuentes un poquito de esa motivación de esa tesis que terminó siendo en Cicla, de dónde surgió la idea, quiénes participaron y cómo resolvieron abordar ese tema. Bueno, por allá en el 2008 tuve la oportunidad de irme con otros 3 compañeros del pregrado, pues estábamos estudiando ingeniería de diseño en EAFIT y estábamos en el 7º semestre y nos seleccionaron a 4 personas para ir a cursar un semestre académico en Holanda y también la práctica profesional. Entonces nos fuimos para allá y eso cambió mi vida. Todo el mundo cree que solo por la bicicleta, pero no, digamos que me abrió la forma de ver el mundo, me amplió las perspectivas, pero en movilidad sí me generó un impacto, yo creo que visual y en todos los aspectos, porque cuando llegué a Holanda me di cuenta literal que si uno no tiene una bicicleta es como si no tuviera pies. Y además de eso me di cuenta pues del el sistema de movilidad tan bueno que tienen y cómo la ciudad está construida para que uno literal escoja en qué medio de transporte moverse de acuerdo a sus gustos, sus necesidades o lo que uno quiera. Entonces, a los 8 días me compré una bicicleta con presupuesto de estudiante, una bicicleta de como de 40 euros. Y todo ese año que estuve en Holanda, yo vivía en La Haya y tenía que ir todos los días a Delft, donde estudiaba. Me moví en bicicleta, eran alrededor de 20 kilómetros diarios, obviamente pues por unas ciclorrutas súper buenas, y empecé a sentir una cantidad de beneficios, no sé, en la forma de pensar, en la forma de ver el mundo, en cómo uno sí puede disfrutar su trayecto diario. Y durante ese año literal me enamoré de moverme en bicicleta, de la autonomía que eso genera, y también de los beneficios que trae pues para el cuerpo, para la salud y para la mente. Entonces cuando ya iba a terminar ese año, allá estaba con mi compañero José, que fue uno de los compañeros con los que hice la tesis, y José y yo decíamos, pues hagamos una tesis asociada a movilidad, porque cuando ya volvíamos a Medellín teníamos que tener pues el proyecto preconcebido, y los dos dijimos, ¿qué es lo que nos va a hacer falta cuando volvamos a Colombia? Posiblemente la bicicleta. Y así fue, cuando volvimos a Medellín, volvimos en el 2009, a mí literal me empezó a generar molestia otra vez tener que pensar en que solamente la opción para ir a la universidad era el bus, el taxi o un carro. Y yo dije, ¿por qué uno en Medellín no se puede mover en bicicleta? Y claro, antes de irme para Holanda, la bici para mí en Medellín existía solamente para ir a la ciclovía o para hacer deporte. Yo jamás, y lo acepto, antes del 2008 yo jamás me hubiera ido para la universidad en bicicleta o para el trabajo en bicicleta. Entonces, cuando volvimos a Medellín, nos unimos con Felipe Gutiérrez y dijimos, bueno, ¿y por qué no trabajamos un proyecto de grado
que desmitifique eso un poco, pues como que en Medellín uno se puede mover en bicicleta. Y así fue que surgió la idea. Es muy charro porque estábamos entre dos ideas, José y yo, pensando mucho en la bici, y Felipe, pues como somos ingenieros de diseño y uno diseña productos para contextos específicos, pero Felipe pues le gustan las motos, y él, la otra opción de tesis era un casco que cuando uno se cayera saliera pues como un airbag de forma automática. Menos mal nos fuimos por ahí. Y así fue que empezó el proyecto de grado. Entonces fue más bien por una pregunta básica, y es, ¿por qué uno en Medellín no se puede mover en bicicleta como se mueve en La Haya o en Delft? Bueno, y entonces ese trabajo de grado, ¿cómo terminó siendo un acuerdo municipal? Pues yo digo que se alinearon los planetas, porque cuando nosotros llegamos de Holanda en el 2009, en ese entonces Federico Gutiérrez era concejal de Medellín, salió un acuerdo del consejo para implementar un sistema de bicicletas públicas en Medellín. Federico y parte de su equipo habían tenido la oportunidad de ir a Barcelona y también a una ciudad en Chile, y vieron los sistemas y dijeron, bueno, traigamos eso para la ciudad. Entonces, desde el punto de vista normativo, eso dio las bases. Entonces, sí, fue en paralelo al desarrollo de nuestra tesis. Y cuando nosotros dijimos, empezamos a hablar de que íbamos a hacer un sistema de bicicletas públicas, no solamente hicimos el documento de la planeación, porque pues en el documento está el diagnóstico, está el mapa, está donde deberían estar ubicadas las estaciones, la cantidad de estaciones. También dijimos algo, nosotros como paisas somos muy de lo tangible, y desarrollamos un producto. Tenemos que mostrar un prototipo, porque o si no la gente no nos va a creer y no va a entender de qué se trata. Entonces decidimos hacer la tesis escrita, pero también un prototipo. Sabíamos pues eso es lo que implicaba en tiempo, pero nos metimos de lleno, súper juiciosos, hasta pasando derecho, entregamos la tesis sin bañarnos. Y eso fue clave porque el producto llamó mucho la atención. Entonces, un producto, un prototipo, y de la mano a nivel político sale el acuerdo, eso empezó a llamar la atención de los medios de comunicación. O sea, digamos que estas dos cosas fueron coincidencia, pero Sí. ustedes, desde que estaban haciendo la tesis, pensaban que su tesis se iba a volver realidad. Yo Sí, entiendo que es esa un sueño, pues también. uno no, pero sí es, Sí, sí, sí parece que eso es así. sí, ese era el sueño, como hagamos algo que de verdad sirva. Yo sé que todo el mundo dice, ay, yo no quiero que, bueno, no todo el mundo, hay gente que sí dice, yo hago la tesis simplemente para graduarme y ya, pero nosotros sí teníamos ese sueño, éramos bien inocentes, y eso ayudó mucho, porque si uno no fuera tan inocente, uno diría, esto no se puede, como nos decía mucha gente con experiencia. Entonces la inocencia ayuda a que uno le haga, así uno así otras personas crean que no es factible. Entonces, desde el principio esa fue la premisa, hagamos algo que de verdad se pueda implementar, intentémoslo, y por eso la estrategia fue, tengamos un prototipo. Y para desarrollar el prototipo hasta vendimos boletas, pero dijimos, si no tenemos un prototipo, la gente no nos va a entender qué significa eso. Entonces sí, el sueño siempre fue hacerlo realidad. Listo. Y, o sea que estamos hablando de un poco antes. Ustedes estaban trabajando en la tesis y el entonces concejal Federico Gutiérrez estaba viajando a conocer este tipo de cosas a Sí. Chile. Eh, Perdón que te interrumpa, Alberto, fue pura casualidad, porque ahí yo lo digo con conocimiento de causa, después de haber estado 7 años, 8 años en el sector público, nosotros no teníamos en el radar lo político, y decíamos, bueno, si uno tiene una idea y toca puertas, se puede hacer. Luego fue que nos dimos cuenta, porque en la tesis hay que tener un sustento de diagnóstico técnico, pero también mirar normativa, y eso nos dimos cuenta, hay un acuerdo, hay un concejal, busquemos al concejal. Pues fue así, literal, pura coincidencia, y empezar a buscar qué estaba pasando en Medellín. o sea, esto estaba pasando cuando Alonso Salazar era alcalde. Uh-huh. Y Sí. entra entonces Aníbal Gaviria como alcalde y él dice, listo, voy a poner a funcionar No, ese... el sistema empezó a funcionar desde Alonso, como alcalde, y director del área Mauricio Facio Lince. ¿Qué pasó? Ok, Como salió interesante. ese acuerdo, ahí había interés del Metro de Medellín,
y de la Secretaría de Movilidad y del área metropolitana. Y había un rubro, no recuerdo, creo que eran como 200 millones, 300 millones de pesos y estaban decidiendo quién implementaba el piloto. Entonces se decide implementar en el último semestre del último año de gobierno de Alonso Salazar y deciden que sea el área metropolitana. Y ahí también hay una persona clave que es Jesús Acero, que es una persona que ha trabajado mucho por la bicicleta y que en ese entonces estaba en Bogotá, pero también empezó, él conocía de sistemas de bicicletas públicas, tenía unos amigos consultores en Chile y también empezó a vender la idea de Medellín, en Medellín, porque tenía pues una red de amigos activistas en todo el país. Entonces él también fue clave para convencer al área de implementar el piloto. Sí, cuando vean el capítulo de Jesús Acero van a entender también su versión y qué fue y cómo llegó ahí a Encicla, porque él lo cuenta muy bien. Y además que eso es muy bueno para hablar, es muy divertido Chévere. escucharlo. Bueno, listo, entonces, cosa que es difícil porque en el último momento, en el último semestre de una administración, hacen una prueba piloto con la incertidumbre que siempre genera eso de la continuidad. Arranca la nueva administración y por qué esa nueva administración decide continuar con ese proyecto. O la prueba piloto saltaba porque no tengo muy claro los tiempos. La prueba piloto empezó, fueron 6 meses pero logramos operarla como 3 meses. Y desde que empezó el piloto, la cantidad de préstamos iban subiendo. Y como fue en una zona muy, digamos, una zona donde estaba el éxito garantizado, porque era una zona plana, había sistema masivo, pues metro, habían ciclorrutas, estudiantes que uno en ese momento en el diagnóstico nos daba que son los que menos tienen barrera para hacer cambios en cómo moverse, el piloto fue un éxito y también tuvo un beneficio muy importante para los estudiantes de la Universidad Nacional y de la UPB. Entonces, salían artículos, como era el último momento de gobierno, donde estudiantes de la Nacional decían que si cerraban Encicla, que iban a ir a protestar al área metropolitana. Y también salían muchas cosas positivas del sistema porque los usuarios decían que se sentían observados utilizando Encicla. Como era algo completamente nuevo, entonces decían las bicicletas del metro, las bicicletas azules, y la gente sentía orgullo de moverse en las bicicletas de Encicla. Entonces, claro, el sistema todavía estaba pequeño, pero estaba empezando a jugar un papel importante en términos de visibilidad para el área, y además de eso estaba teniendo un impacto directo en población estudiantil, en universidad pública y en universidad privada. Entonces, cuando llega la nueva administración, nosotros no entendíamos nada, porque nosotros teníamos un convenio entre el área metropolitana y la Universidad de AFIT, terminaba en diciembre, pero genuinamente pensábamos que le iban a dar extensión, pero ahí nosotros no entendíamos nada de vigencias futuras, de lo que significa a nivel contractual que termine una administración y que entre otra y que la otra esté ejecutando el presupuesto remanente del anterior. Nosotros simplemente seguíamos operando un sistema y a través de eso fue que aprendimos. Entonces, cuando llega la nueva administración, ahí es donde nos enfrentamos a lo duro de la contratación pública, porque yo recuerdo, era más o menos el 20 de febrero de la nueva administración, y desde AFIT estaban diciendo, bueno, la ampliación del contrato o la prórroga. Y nos tocó literal irnos para el área metropolitana, porque si no, al otro día nos quedábamos sin personas que operaran en Cicla. Entonces, también hubo pues una voluntad política, se dio voluntad de la universidad. ¿Cómo? También voluntad de la universidad. Claro, porque pues en Cicla estaba cumpliendo su rol, se estaban haciendo muy buenos manejos de los recursos, o sea, había eficiencia de los recursos porque quedó incluso un remanente cuando se pasó de administración. Entonces sí, o sea, nació muy bien cuidado y llega una nueva administración y por los buenos resultados decide darle continuidad. Entonces estamos hablando ya, ahora sí estamos en la administración de Aníbal. Era el director Carlos Mario Montoya, si no estoy mal, sí, del área metropolitana, y Carlos Mario dice, listo, sigamos. Bueno, tengo entendido que en el plan de desarrollo de Aníbal Gaviria quedaron algunos indicadores que iban relacionados con el tema de la bicicleta. No muchos,
pero algo había, y eso también Sí. facilitó que se pudiera hacer. Hay otros, en otras charlas, pues ha habido la crítica de que era muy fácil comprometerse por otros, es decir, el alcalde se comprometía a hacer unas cosas, pero el que tenía que hacer era el área metropolitana, pero eso facilitó realmente que pudiera haber una continuidad, ¿cierto? Y arranca una expansión, tengo entendido. Sí, yo creo que la dupla Carlos Mario y Aníbal fue clave porque eran coequiperos, porque en el plan de desarrollo de Medellín no había nada, habían 2.000 millones de pesos para promover la bicicleta como medio de transporte. Y pues de una fuente muy, muy cercana, no va a revelar quién es, pero estaba en las Aparecerá por discusiones, ahí. aparecerá por ahí, estaban las discusiones de la formulación del plan de desarrollo, él me dijo, él ya dije que es un hombre, que una frase que dijo Aníbal fue, yo a la bicicleta 2.000 millones, déjenmele eso, me tienen que convencer, y si me convencen yo pongo más plata. Entonces ya uno de entrada sabe que con esa frase sabe a qué va, y literal, sí, hubo voluntad de Aníbal y de Carlos Mario, por supuesto, y también de Mauricio Fasolince y Alonso Salazar. Yo siempre trato de reconocer pues el papel que todos han jugado, pero sí nos tocó muy desde la pasión, siendo un grupo pequeño de contratistas que luego fue creciendo, que luego también llegaste tú, tratar de convencer a los jefes de que era importante y que era factible que la gente se moviera en bicicleta en Medellín. Entonces sí fue un proceso como desde abajo, estando desde lo público. O sea, yo en esos momentos literal me sentía como una activista, pero dentro de lo público. Y eso fue pues también algo muy bonito que creo que todos compartíamos dentro del equipo. Pero sí, el área fue la que, digamos, lideró todo lo que empezó a pasar a partir del 2012, porque en Medellín no habían recursos. Y creo que también eso fue clave porque en el área, después de, pues yo estuve en el área metropolitana y luego estuve en la alcaldía de Medellín, siento que en el área gestionar y sacar adelante proyectos puede ser mucho más sencillo que en Medellín. Igual pues en Medellín solo estuve un año, no tuve la oportunidad de estar desde la parte ejecutora, pero en el área siento que fluyó mucho lo que propusimos. Poniendo un poquito de contexto también para que la gente entienda lo que significaba esto es, ya hablamos de un pequeño sistema de bicicletas públicas que había en Chile, que ni siquiera era en Santiago, era una ciudad Providencia. muy pequeña, con una, sí, Providencia, de, digámoslo, voy a decirlo de la manera más paisa que puedo, un estrato muy alto de un barrio, de un pueblito cerquita Sí. a Santiago. Había por allá en Ciudad de México unas conversaciones sobre un sistema, en Guadalajara por allá había una cosa que no llamaban sistema, sino un préstamo de bicicletas. Estaba la experiencia de la Universidad Nacional, que no era lo mismo que poner unas bicicletas pues en la mitad de la ciudad, y uno podría entender que los gobernantes tengan un poco de susto en aplicar una cosa que no está comprobada en Latinoamérica, ¿cierto? ¿Qué de estas cosas que estoy contando yo te encontraste como barreras o como llamados de atención o como impulso a la innovación que siempre ha tenido Medellín con respecto al sistema de bicicletas públicas? Pues la barrera era más de los ciudadanos. Nosotros empezamos a ir a ferias cuando estábamos haciendo la prueba piloto y la gente nos decía, ay, eso en Medellín no funciona, eso se lo van a robar, etc. Incluso, y luego dentro del área metropolitana, algunas de las personas vinculadas que llevan mucho tiempo, que tienen mucha experiencia en lo público, decían, eso no sirve, eso no va a funcionar, ¿quién va a venir en bicicleta a trabajar al área o quién va a venir en bicicleta, no sé, a hacer vueltas? Eso es para los estudiantes. Pero por lo menos desde los, digamos, los altos directivos siempre hubo un convencimiento, porque claro, es algo nuevo, es algo diferente, es el primer sistema de bicicletas públicas en Colombia, así hubieran experiencias como la de la Nacional, que son casos puntuales, pero públicas, es decir, que estén en el espacio público, abiertas para toda la ciudadanía, era el primer sistema. Nosotros igual empezamos solamente con usuarios de la Nacional y de la UPB, pero igual estaban puestas en el espacio público y sabemos Sí. lo que eso
significa. Entonces, digamos que Mauricio Fasolince fue el que y Alonso tuvieron la decisión de hagámosle, a ver qué. Federico desde el consejo y como buenos resultados, pues los otros también dijeron, Era más hagámosle y fácil. sigámosle metiendo a esto. Pero sí, algunos funcionarios dentro del área no creían, incluso años después, una persona que yo admiro mucho dentro del área me dijo, tú me convenciste y me demostraste que yo estaba equivocada, porque años después en Cicla se volvió un gran referente y para el área también fue muy bueno, porque dicen dentro del área que en Cicla y Ciata son los que han logrado que mucha gente conozca la entidad. Entonces sí, había diferentes posturas, pero sí, la novedad y pues digamos que cambios en cosas siempre llama la atención en la cultura paisa y nosotros somos muy de hagámosle y miremos a ver qué pasa. Y también, eso sí fue un reto, y es que el mercado de bicicletas públicas era muy nuevo. Entonces, a la hora de la expansión, eso fue muy complejo, porque en la licitación no había tantos oferentes como si había en el 2018, donde se dio una gran expansión, pero en el 2012, cuando estábamos empezando a estructurar una licitación, era muy complejo, porque los sistemas grandes venían, pues estaban más que todo en Europa y surgieron más como una estrategia de publicidad exterior visual de JCDecaux y Clear Channel, que es un modelo muy diferente y que hasta ahora en Bogotá llegó ese modelo, pero en Latinoamérica apenas estaba como surgiendo o emergiendo el mercado de bicicletas públicas. Bueno, lleguemos entonces, metámonos en esta primera expansión, digamos, área metropolitana, alcaldía, dan el espaldarazo, pero ¿cómo dicen ustedes, listo, cuántas estaciones se necesitan o cuántas bicicletas? ¿O cómo vamos a evolucionar en este invento que tenían ustedes ahí? Como pues obviamente apenas estábamos creciendo y convenciendo a nuestros jefes de que eso podía funcionar, pues obviamente nos definieron un recurso como, mire, desde el área vamos a tener esto. Y decidimos empezar una expansión asociada a las diferentes universidades, densificar un poco el centro, pero también nos dimos cuenta de una barrera. Entonces ahí empieza el tecnicismo. Porque, claro, las 6 estaciones de la prueba piloto estaban en ciclorruta, pero en ese entonces la red de ciclorrutas de Medellín era muy limitada, ni siquiera tenía conexión sobre el río con el centro de la ciudad, y entonces nos estábamos enfrentando a dos cosas, a ya los jefes creyendo, diciéndonos, hagan una super expansión, y nosotros diciendo, sí, pero son usuarios nuevos, y si hacemos una expansión muy grande, van a tener que pasar por vías arterias, por autopistas, y vamos a poner a la gente en riesgo. Entonces fue muy complejo sopesar eso, y empezamos a decir, no, obviamente hicimos, como desde el área también se hace la encuesta origen-destino, pues ahí nos explicaban bien que el centro de la ciudad es la comuna que más atrae y genera viajes en el Valle de Aburrá. Entonces decidimos hacer una expansión en esas zonas que cumplieran con las características que hacen que un sistema de bicicletas públicas sea exitoso. Entonces, zonas planas, donde los recorridos no pasen de 4 o 5 kilómetros, donde haya usos mixtos del suelo. Entonces, empezamos como a tejer esa metodología, y ahí nos dio que deberíamos hacer una expansión por lo menos al centro ampliado de Medellín, donde habían unas condiciones, por decirlo así, más controladas, porque si nos íbamos a todo el centro, digamos en una zona de Plaza de Botero, que luego sí llegó la expansión, posiblemente la dinámica del sector se comía el sistema y íbamos a tener cosas negativas. Entonces hicimos una expansión controlada en zonas que cumplieran esas características que te digo, pero que también a nivel social no fueran tan críticas, porque el sistema tenía que, digamos, consolidarse y derribar una cantidad de mitos de que se las van a robar. Entonces como que íbamos haciendo esa expansión cuidadosa. Pero el reto más grande fue permisos de espacio público, pues que se lograron, pero sobre todo cómo conectar zonas de la ciudad que nos cumplían con esas características, pero que para llegar a ellas había que pasar por arterias y no habían ciclorrutas. Entonces, por ejemplo, ahí surgió el proyecto de San Juan, que ahí ya estabas tú, que fue ¿La ciclorruta muy San Juan? complejo, la ciclorruta de San Juan, pero que en
en 4 años se incrementó el 2.700% de viajes en bicicleta en esa ciclorruta. Al hacer la ciclorruta, llegar en cicla al centro con 5 estaciones, y entonces, o sea, es como, es una lógica como, bueno, lo decían los holandeses desde su planeación, pero literal, construimos una ciclorruta que conectaba un punto estratégico en la ciudad que generaba viajes, implementamos el sistema de bicicletas públicas ahí con 5 estaciones y se disparó el uso de la bicicleta en la ciudad. Entonces, para nosotros obviamente era muy lógico desde lo técnico, pero para los políticos no era tan claro porque le íbamos a quitar un carril a San Juan. Entonces fue como ir tejiendo lo técnico, lo político e ir superando barreras de a poco. Entonces fue una expansión cuidadosa. En algún momento éramos tan cuidadosos que el primer plan era solamente hacer una expansión de otras como 6 o 7 estaciones y nos pegaron un regaño como, pues, o sea, son 4 años y claro, entonces uno ahí aprende y uno va entendiendo cuál es la visión y la expectativa desde lo político y también desde lo técnico. Entonces llegamos a 32 estaciones automáticas, maldas manuales, y por lo menos en esa meta, en ese plan del 2012-2015 se cumplieron todas las metas. Es más, se superaron porque en el plan de gestión del área eran como expandir el sistema como 6 o 7, 8 estaciones más, incluidas las que se tenían, y llegamos a 50 y todas se entregaron como se había prometido. Pero entonces, alcanzo a notar ahí que lo que estás contando es que en Cicla ayudó a empujar la construcción de ciclorrutas, como llamamos nosotros, cicloinfraestructura. En Cicla también empujó entonces un tema de promoción y educación. O sea, en Cicla como el sistema y no como el equipo, sino como el sistema. Sí. ¿Termina empujando también la creación del plan? ¿O cómo funcionó? Sí. ¿O cómo llegaron al plan? Sí, eso, como lo dices, pues se escucha súper bonito porque, claro, empieza en Cicla como una prueba piloto. Bueno, están cantando aquí un cumpleaños atrás en Caracol Radio. El sistema empieza como una prueba piloto y al intentar expandirnos nos dimos cuenta, esto no es solamente un sistema, esto no se trata solo del sistema de bicicletas públicas, hay que construir cicloinfraestructura, hay que hacer estrategias de promoción para contarle a la gente por qué la bicicleta es importante, para enseñarle a los nuevos usuarios cómo se pueden mover. Hay que generar infraestructura complementaria como cicloparqueaderos, porque nosotros, por lo menos desde un principio, si llegamos a una reflexión, a un consenso, no es solo la bicicleta pública. Hay que promover la bicicleta como medio de transporte en Medellín. En Cicla fue la excusa. Entonces también hay que generar cicloparqueaderos para las personas que en ese entonces se movían en bicicleta particular y sabíamos que la ciclorruta le iba a servir al de Encicla, al de la bicicleta particular, posiblemente al de la silla de ruedas o a la persona que va a pie que no tiene unos andenes dignos al lado. Y claro, como ya sabíamos que íbamos a estar en ese periodo de gobierno y que luego cambiaba, o sea, ya estábamos empezando a ser un poquito más conscientes desde lo político, dijimos, hay que crear un plan que trace esto a largo plazo porque no sabemos luego quién llegue y que quiera quitar las ideas que tenemos. Entonces sí, o sea, como que en paralelo el Cicla fue jalonando esa construcción de infraestructura y creo que fuimos un poquito arriesgados porque desde el principio nos metimos en unos proyectos en unas calles que llaman mucho la atención en Medellín, San Juan y Palacé, para conectar con el sur de la ciudad. Y claro, la ciclorruta de San Juan tiene 1000 deficiencias técnicas, pero por lo menos se generó un espacio. Lamentablemente en 10 años no se ha logrado llegar a lo que inicialmente se concibió, o yo espero que algún día se logre, y Palacé logra conectar toda la zona del sur, que también ha mostrado un incremento en viajes bastante representativo. Entonces sí, todo fue como surgiendo. Y nuestra idea fue como, bueno, que por lo menos quede un plan maestro que trace la visión a largo plazo para que haya continuidad de la política pública. Y luego nos dimos cuenta que habíamos creado una política pública sin saberlo. O sea, no estaba escrito en un documento, pero personas que sabían de política pública me decían, ustedes crearon la política pública de la bicicleta sin estar escrita. Yo no entendía. Luego fue que claro, con más conciencia política que uno va ganando, uno dice, claro, sí. O sea, esa fue la base, sin desconocer que desde el 98, 2000, en el plan de desarrollo de Luis Pérez ya había proyectos de corredores verdes y que también hay personas
que estuvieron trabajando por la bicicleta. Me da pie para preguntarte si crees que hace falta poner por escrito eso que llaman la política pública de la bicicleta en el área metropolitana. Pues yo no sé, es que ¿sabes por qué me pones a dudar? Porque es que hay una cantidad de políticas públicas escritas y no se hace nada. Y esta fue todo lo contrario, ¿no? Hicieron esta todo. Fue todo lo contrario, no había nada escrito, pero todo se hizo. Entonces yo no sé si sea necesario escribirla, sino más bien como hacer un alto y una pausa en el camino y mirar por qué nos estancamos o bueno, no sé si hace parte del proceso. Entonces no sé si se necesite, porque hay muchas políticas escritas y tampoco se les da prioridad. Sí, voy a dejar la pregunta para un politólogo o alguien más experto en el tema, a ver qué nos puede decir. Esta conversación con Lina López estuvo muy interesante y se nos alargó el tiempo conversando de todo un poquito, que hicimos dividirla en 2 capítulos, así que sigan el link para ver el nuevo capítulo de esta conversación con Lina López.